¿Qué tal, familia? Bienvenidos un ratito al consultorio, televisión saludable, precisamente hablamos de salud. Doctor, placer verte. Igualmente, Martínez. ¿Cómo estás, Mauri? ¿Bien? Muy bien, muy Bueno, bien. bueno. Un saludo al doctor Jorge Bilbao, que estuvo con nosotros. ¿Te acordás? El cardiólogo sí, señor. le tuve que hacer una consulta telefónica para ver cómo andaba el tema de la anticoagulación y cómo seguíamos. Y bueno, enseguida al toque no solamente se recordó, sino también... Rebotó mucho siempre. el programa de él en redes también, Sí, lo que hemos sí. hecho desde el Austral. Sí, sí. Si alguien se pregunta, estás bien. Muy bien. Un camino de muy recuperación bien, impresionante. ¿Y cuánto hace que te operaron y te cambiaron la válvula? Hace 3 meses. Mira. Hace 3 meses. Lo que hay que hacer ahora es recuperación cardíaca con una gimnasia adecuada, ¿no? Como para recuperar los músculos que han perdido tonicidad y demás. Ya entramos con un invitado hermoso que lo tenemos acá en el piso. Mauricio, ¿privatizar o tercerizar? Viste que hay un posible acuerdo, no hay ningún acuerdo, hay un posible camino de tercerizar o no hospitales de la provincia, hospitales nacionales, pasarlos a las provincias. Surge obviamente la disparidad política entre Axel y el gobernador de la provincia y el presidente. Bueno, es muchísimo y no nos va a dar el tiempo cuáles son los hospitales, pero los que convergen en la región, como el Posadas, por ejemplo. ¿Qué El es Posadas, el Bicentenario. Correcto. Que sería SAMIC, el de Cuenca Alta, el Hospital del Cruce. El Sommer de Rodríguez, el Carrillo de Luján. Claro. ¿Sabes cuál es el tema? Es que la administración está todo bien. Podría pasar a la provincia, porque la administración, la gestión administrativa de ese hospital podría estar en manos de profesionales designados por el gobernador, que sería adecuado. ¿Y el presupuesto? El tema es el financiamiento. Ahí está. El financiamiento, el presupuesto, se le da el presupuesto y el financiamiento que requiere ese hospital, se lo pasa al gobernador, que puede ser el de la provincia de Buenos Aires o puede ser el de Córdoba, que debe haber alguna otro ente, Correcto, o cualquier otra provincia, no hay ningún problema. El tema es cómo se sostiene, porque son hospitales justamente de derivación, son hospitales grandes, importantes, que han dado muestras de haber podido soportar, por ejemplo, la epidemia de COVID y también el tema de dar respuestas a toda la problemática que tienen hospitales más chicos, que tienen que derivar a lugares de mayor complejidad, como en este caso en nuestra zona sería el Posadas, el Hospital del Cruce de Varela. Entonces, bueno, el gestionamiento necesita un presupuesto adecuado porque son hospitales que requieren realmente complejidad y la complejidad y la tecnología va de la mano de un adecuado presupuesto. En eso hacía hincapié el doctor Kreplak desde la provincia, diciendo que no verían mal si se lo trasladan, pero que con el presupuesto que tiene el actual hospital, entre ellos el Garrahan también. Claro. Estamos hablando de un hospital que atiende a muchísima gente, por algunas cuestiones personales de hace muchos años que tuvimos que llevar a mi hija, había gente de cualquier lugar, Neuquén, Salta, Por supuesto, Tucumán, bueno, de todo el interior los del país. hospitales que hemos convergen mencionado, allí. el del Cruce o el Posadas, también reciben el interior del país. Por eso es un hospital nacional. ¿Pero por qué se llega a esto, Mauricio? Bueno, porque evidentemente lo que se quiere hacer es un achique, un ajuste, en un salud. ajuste presupuestario y quieren sacarse evidentemente gastos de encima. Lugones pero lo ve acá, muy bien, acá no es un gasto. No, claro. Siempre la salud es una inversión, porque si vos no das una respuesta adecuada a una patología, esa patología se complejiza y cada vez es más caro atenderlo. Tanto sea por la parte pública como por la parte privada. Totalmente. Ese paciente va a costar mucho más si no se resuelve el problema de base único que tiene cuando se presenta. Entonces, bueno, evidentemente esto no tiene nada que ver con la política. No. Es totalmente razonable que si está con el presupuesto adecuado y que evidentemente requiere recursos que aportan todas las provincias para manejar la salud, bueno, que lo manejen los gobernadores, no hay ningún problema. Kreplak también decía que hablaban de potenciar este traspaso de manera gradual y dicen que recuerdan a una época en la del gobierno de Carlos Menem, que se quiso hacer algo semejante y que tampoco sirvió. No, además, todo tipo tiene que ser consensuado. Totalmente. No se puede improvisar en el tema de salud. ¿Por qué? Porque si no es dejar indemnes a todos los pacientes que requieren a ese hospital. Entonces no puede haber transiciones
con agrietadas o ásperas. Tiene que ser algo evidentemente consensuado y que sea paulatino, no brusco, para que justamente las prestaciones no se vean resentidas. Saludos a los chicos de sonido, a las cámaras, Marcelo ahí a cargo de este equipo. Empecemos, ¿le parece bien? Y Sí. con un invitado de lujo. Dígalo, es nuestro amigo referente. El doctor Santos Tieso, que nos va a hablar algo más que del oído. Un poquito de, si queremos hacer fantasía, si queremos hacer un poquito hasta de Dios. Bueno, lo resumió. Bienvenidos, Televisión Saludable, el consultorio, claro, sí. Ya. Bien, después de la charla que teníamos con Mauricio, por estas cuestiones, nos metemos en pura medicina y en un placer grande que nos da tenerlo siempre con nosotros. El único de otros tantos hermanos que terminó siendo el que se recibió de médico. Un papá peón de albañil, me contaba. Mirá lo que ha significado para ese momento. Hola, doctor, es Santos Tieso que está con nosotros. ¿Cómo va? Muy bien, Bueno. excelente. Orgulloso de lo que creaste, lo que hiciste, el camino que desarrollaste desde que te recibiste, ¿no? Y sí, fue un camino difícil, duro, pero bien. Yo me siento realmente complacido con lo que hemos conseguido, ¿no? Que quizás para mucha gente pueda ser, qué sé yo, una excusa para sentirse bien, ¿no? O sea, porque el haber estudiado el oído, significó para mí Todo. haberle dado un sentido más importante a la vida, porque estamos hechos de oído. Y uno cuando dice estamos fabricados por oído, no es una tontería, porque, a ver, si yo, Raúl, a vos te quitara todos los pensamientos que vos tenés, y los pensamientos son palabras que tenés dentro de tu cabeza, en forma de recuerdos, ¿en qué te convertirías? En nada. Estamos hechos de oído, estamos hechos de pensamiento. Este señor quiere que la voz de ese pensamiento la podamos escuchar, o pretende llegar a ese camino, y en ese marco fue. Cuando quieras poner la foto, porque la foto en la que estás además con Fernanda, que Fernanda es tu hija, quien también siguió la carrera, como decías, a los chicos les cuesta un poco menos porque hay un camino allanado que ya se empezó a hacer, ¿no? Pero bueno, también de muchas cosas que ahí está Fernanda. Hay un poco de luz, no importa. Allá en algún rinconcito dice un TREF. Un TREF, sí. Espectacular. La Facultad de Ingeniería. Tuvo exposición a la Facultad de Ingeniería. Los que no saben, Santo acaba de llegar de la Academia de Otorrinolaringología, te trajo el huracán, te empujó un poco, ¿no? Dillon me trajo. Dillon te trajo. Bueno, allá en Estados Unidos, donde otorrinos del mundo se han juntado. Sí, totalmente. ¿Y sirvió? Totalmente. ¿Sirvió esto? Y sirvió. Lo que ocurre es que la gente lo primero que te pregunta es ¿para qué quiere escuchar el pensamiento? Y yo esta idea la tenía hace muchos años. Vos decís, quiero escuchar el pensamiento para saber lo que estás pensando vos. No me interesa, eso es tuyo. Pero vos fijate de dónde arrancó esta locura mía. ¿Cómo se sabe que las cuerdas vocales generan la fonación? ¿Qué nervios lo producen esa fonación? ¿Por dónde va la información a las cuerdas vocales?
va por dos nervios que son los recurrentes. Dos nervios que son los recurrentes. Que nosotros no teníamos ni idea de que existía antes de Galeno. ¿Y Galeno qué fue? Galeno fue el médico que de alguna manera trabajaba en aquellos tiempos. Fíjate vos cómo cambió el mundo, gracias a Dios. Se hacían vivisecciones, es decir, se operaba para saber cómo funcionaban los órganos, que no se podía anestesiar a un animal. En aquel tiempo se operaban a los cerdos y se veía cómo el corazón latía, pero los cerdos gritaban mucho y eso lo inquietaba lo inquietaba, y entonces ¿qué resolvió? Cortarle los nervios recurrentes, y Galeno vio que el cerdo ya no podía gritar más. Pero el cerdo dejó de sufrir por no gritar. No, claro que no. El cerdo evidentemente sufría todavía mucho más por no poder expresar qué es lo que le pasaba. Es más o menos lo que ocurría con las enfermedades durísimas que tenía el mundo. ¿Sabés cuáles fueron? El tétanos. Una de las enfermedades que la gente no quería tener era el tétano. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces se ahogaba sin poder gritar que me estoy ahogando. En base a esto, yo digo, quisiera saber qué es lo que piensa alguien que no puede expresar el dolor. Imagino a alguien que está sufriendo, pero que no puede decir que está sufriendo por alguna causa. Entonces, si yo puedo habilitar la tecnología para saber cómo está sufriendo ese paciente. ¿Es puramente tecnología que puede llevarnos a escuchar la voz del pensamiento? Totalmente. Porque tiene que ser con los afásicos, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene una una afasia de expresión, totalmente, por ejemplo. pero además de eso, Mauricio, vos sabés que a mí me gustan mucho los pacientes complejos, me mandan de todos lados y hay algunas cosas que me queman la cabeza muchas veces, te digo, que es cómo piensa un chico del espectro autista, que a veces no se puede expresar, ¿viste? Y si tuviésemos las herramientas para saber cómo se genera el pensamiento en estos chicos, los podríamos ayudar mucho más, pero muchísimo más. ¿Y por qué la técnica o las empresas? ¿Fuiste a hablar con empresas puntualmente, a presentarles el proyecto y decirles que se puede? Pero digo, ¿se puede? ¿Cómo seducís a esas empresas para que lo hagan? Mira, es bastante fácil, porque uno cree que aquellas personas que tienen mucho dinero, yo te cuento que conocí a la gente de Medel, que es una de las empresas, hay 3 empresas de implantes cocleares en el mundo, uno de ellas es austríaco, es Medel. Ajá. El dueño de Medel era un ingeniero simple, con mucho dinero, pero que se propuso trabajar en la tecnología para mejorar el implante. Él no sabía si iba a andar bien. Al contrario, yo le decía, esto no va a andar. Era bastante más joven, no tenía el conocimiento que hoy tengo del oído. Y yo le decía, ¿para qué gastan tanta plata si esto no va a andar? Y sin embargo, gastaron plata. Ahora se llenan más de dinero porque un implante vale muchísimo dinero, pero ellos lo gastaron antes.
¿Te juntaste con Medel? Perdón, Mauri, ¿eh? ¿Te Sí, juntaste con sí, la empresa? sí, con la gente de ¿Le Medel. contaste la Le posibilidad conté. que existe? Entonces, Lo que transformaría cualquier pensamiento de cualquiera de nosotros. ¿Y qué te dijo la empresa? tenemos que ver la tecnología. ¿Cuál es la tecnología que usted quiere implementar? Yo digo, primero me tienen que entender qué es lo que digo desde el punto de vista del oído. Digo, porque si tengo razón en cómo funciona el oído, porque hace 40 años que vivo diciendo el oído como me lo enseñaron a mí en la facultad, no existe. No es tal. No es tal, no es tal. También me planteé el por qué es tan difícil cambiar la mentalidad del médico. Primero, el médico no sabe matemáticas, tenemos que decir la verdad, es esa. Y es muy difícil hacer interesar directamente al médico en estos temas, porque te dicen, ¿y qué va a cambiar? Si existe o no existe onda viajera, como vos decís, pues yo digo, la onda viajera de Von Becke, si no existe como fenómeno fisiológico, ¿qué va a cambiar? Y yo digo, va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque vos podés aplicar la ingeniería inversa al oído. Si vos conocés cómo funcionan bien las cosas, podés copiarlo mejor. Se hizo el implante, pero el oído no está todavía descifrado. Por supuesto que sabemos un montón de cosas. Nosotros cuando empezamos a estudiar las 3 materias básicas de medicina, ¿sabés cuáles son? No, cuéntemelas. Anatomía, histología, y la otra, ¿cuál es? La fisiología. Los médicos dejamos un poco de lado la fisiología. ¿Por qué? Porque cada vez es muy compleja. ¿Por qué? Porque en última instancia, para saber fisiología, hay que saber física y matemática. Es imposible poder enseñar cómo funciona el oído si yo antes no sé qué es una derivada y qué es una integral. Es imposible. Por eso es que me dediqué a enseñar en ingeniería. Espera, y si algún par tuyo o algún alumno está mirando y dice, pero como el implante coclear, que tanto ayuda hoy, que genera una vida nueva, poder escuchar, ¿no? Sí. ¿Estás en contra de esto? No. Porque tiendo a entender que le está faltando. No. Cuando empezamos, cuando esto empezó, la historia del implante coclear, no sé si la conocés, pero te la cuento así a grandes rasgos. Un ingeniero había perdido la audición y estaba absolutamente convencido de que podía escuchar desde el punto de vista eléctrico. Ajá. Entonces le dijo a uno de los médicos de otorrinolaringólogo en Estados Unidos, le dice, yo voy a prepararte un aparato para que vos me la coloques en el oído, porque yo a través de ese aparato yo quiero escuchar de nuevo. Fue algo absolutamente casi casual, porque un ingeniero que había perdido la audición quería recuperarla y él creía que eso podía ser posible. Y se hizo el primer implante con un solo electrodo. Y él dice, escucho, el ruido escucho, no entiendo nada, pero escucho. Así empieza el implante coclear. Así empieza. Y yo digo, reemplazar las 20.000 células ciliadas que tiene el oído interno, que funcionan con una precisión extraordinaria ante el estímulo sonoro del exterior. Digo, eso lo va a ser posible reemplazarse con 3, con 4, con 10 electrodos. Para mí era imposible. Después
avanzó tanto que vos te tenés que convencer. Yo me convencí absolutamente de que esto iba a ser maravilloso. Tuvimos un paciente, es una anécdota, yo en aquel tiempo... Ilustra en la charla las anécdotas, ¿sí? En aquel tiempo me dedicaba a monitorear el nervio auditivo cuando el cirujano el cirujano neurológico y el otorrinolaringólogo operaban un tumor dentro del oído. Entonces me pedían a mí ver cómo seguía escuchando al paciente. Estábamos operando también a un ingeniero, pero estaba Tato en ese momento viendo la operación. El paciente tenía un oído que nunca había escuchado y hizo el neurinoma del acústico, el tumor del acústico del otro lado. Entonces, a la miércoles se empezó a operar, yo lo monitoreaba el nervio y en un momento determinado veo que ya no tengo respuesta. Entonces le digo al neurocirujano, seguí, limpiale todo porque ya el paciente no escucha, o sea, nos llevamos por delante todo el nervio, el tumor era muy, muy grande. Tato dice, no importa, lo vamos a implantar. Le digo, pero el oído que está operando no se puede, porque ya ese ya está dañado. Dice, pero vamos a implantar el otro oído, el que nunca escuchó. Yo perdí contacto con el paciente y un día me llaman por teléfono y me dice, soy el ingeniero, y me da el nombre. Y se me prendió la lamparita. Yo digo, usted no me estará llamando por un implante, a través de un implante. Dice, ¿cómo sabe que me estaba llamando a través del implante coclear? Ahí la prueba de que eso funcionaba. Pero vos me decís, ¿y qué querés hacer con el implante? Lo quiero mejorar. Si yo puedo decir exactamente cómo funciona el oído, es mucho más fácil colocarle ingeniería inversa. Es decir, tengo que hacer un aparato que remede exactamente lo que pasa con el oído. Dame una pausa, está la tele, yo me quedaría, si fuese streaming directo, ¿no? Está muy lindo escucharte con las anécdotas sobre todo. ¿Cuánto de lejos estamos de esto que presentaste? Estamos cerquísimos. Para muchos, creo, Mauri, deben estar diciendo, ¿de qué hablan estos señores un sábado a esta hora en el estreno del programa? De algo que es posible, pero ¿cuánto de lejos estamos? No estamos muy lejos. Porque la tecnología está haciendo cosas extraordinarias que nunca imaginamos. Yo, cuando empecé a presentar mis trabajos en los congresos, iba con una Commodore 64. Y con esa Commodore 64, con una 128, se llegó a la Luna. Digo, y hoy tenemos toda la información. Vos ves un teléfono. No, tenés tu amiga la inteligencia artificial, además, que te da una manito. Es extraordinario. Pausa, esto es El Consultorio, es el doctor Santos Tieso, otorrino. Ahora seguimos charlando con él, ya venimos. De Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Vuelve el calor, vuelve el mosquito.
Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¿Cuántas veces, Santos, uno ha visto a gente que agarra hisopos y ¿no? Agarra hisopito y se lo empieza a hurguetear ahí en el oído sin darse cuenta el daño que puede estar provocando. El daño que puede hacer. Yo tengo algunas anécdotas al respecto. Contame, pero quiero contarte una. El alcohol boricado es lo que comúnmente recomiendan, ¿no? Digo, para esos momentos, porque estoy pensando en mi vieja, pero me ponía a chorros, así como, no es que te pone una gotita. No, me acuerdo que era una cosa de alcohol. Yo te voy a decir algo respecto de esto también. Y no es que yo quiero que la gente venga al consultorio porque le quiero cobrar la consulta. Ya sé. No, que vaya a ver un otorrino para que no sufra. ¿Por qué? Porque vos decís, me coloco el ácido bórico con alcohol, el alcohol boricado, el tan famoso alcohol boricado. Pero yo antes de meterle o recetarle alcohol boricado al paciente, lo miro al microscopio. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una perforación timpánica, se va a acordar de tu mamá, pero en muy malos términos. Yo siempre digo, no, si hago sufrir al paciente, la que sufre es mi mamá porque se la agarran con ella y mi madre era una santa, ¿viste? Vos le colocás alcohol boricado a un paciente que tiene el tímpano perforado y no le haces ningún bien, Entonces, si el paciente tiene una otitis externa difusa, y vos decís, otra vez difícil, está hablando este médico, el conducto auditivo lo tiene inflamado como consecuencia de ir a la pileta, por ejemplo. Se inflamó todo el conducto auditivo. Vos le das el ácido bórico, le colocás una cremita que tenga algún anestésico y el paciente te lo agradece toda la vida. Es espectacular. Pero primero vos tenés que saber qué es lo que ocurre. Raúl, medicaba mejor mi abuela que yo. Lo que pasa que no la pegaba nunca con el diagnóstico. El diagnóstico es lo difícil. Por eso es que yo le digo a la gente, antes de medicarse, porque me duele el oído y leí en internet que me ponga la gota. Claro. Y yo les digo a la gente, bueno, cerremos la facultad de medicina porque es cara. Si usted cree que se va a curar leyendo internet, cerremos la facultad de medicina. ¿Para qué la tenemos abierta? El diagnóstico es lo más difícil siempre. Cuando vos tenés el diagnóstico hecho, después es todo sencillo. Vos lo sabés bien, Mauricio.
Una vez que a mí me tranquiliza hacer el diagnóstico. Cuando no tengo el diagnóstico, estoy loco. Estoy buscando qué tendrá qué se me estará escapando, porque no siempre es fácil, ¿eh? No, y sobre todo cuando te mandan, te vienen y te dicen, qué sé yo, este paciente lo vieron 20 otorrinos. Vos decís, ¿y con qué despelote me voy a encontrar? ¿Te pasa que llegan de varias consultas? Pero es importante, por eso es que te digo, es tan importante conocer la fisiopatología, lo que a mí me quemó la cabeza toda mi vida, porque vos decís, el 90% de las cosas que tiene el paciente muchas veces no está en el libro, no está en el libro. Vos decís, me toca, si yo no supiese fisiología, a muchos pacientes los hubiera mandado al psiquiatra como los mandan. O sea, porque cuando vos le decís a un otorrino, muevo la cabeza para acá, doctor, y dejo de escuchar, empiezo a escuchar mal de este oído. Uh-huh. Pero me pongo derecho y escucho bien, doctor. El 90% termina en el psiquiatra. Y el que tiene que ir a la facultad de nuevo es el médico. ¿Por qué? Pero porque vos no conocés exactamente qué es lo que puede originar eso. El libro no te lo dice. El libro no te lo dice. Porque hay un montón de cosas que no están en los libros. Y muchas de las cosas que están en los libros que nosotros leíamos como verdades absolutas, hoy tenemos que decir, estaban equivocadas. Y si hubiésemos osado decir en la época que yo me recibí, que es más o menos la misma época tuya, Mauricio, que una úlcera era generada por bichos, ¿sabés qué? No me hubiera recibido nunca de médico, porque en aquel tiempo decíamos, adentro del estómago no hay ninguna bacteria que pueda existir porque la acidez es tan grande que tiene que matar cualquier bicho. No teníamos idea de lo que era un extremófilo, no teníamos idea. Y nos recibimos con un concepto equivocado que hoy sabemos que es absolutamente equivocado. Y además, Santos, las manifestaciones son particulares de cada paciente. Totalmente. O sea, lo que está en el libro te dice que tiene que tener esto, y tal vez tu paciente no lo tiene o tiene otras cosas. Y uno tiene que ir investigando y, bueno, después llega a la misma conclusión, que es esta patología, que en el libro no decía que tenía esto. ¿No? Totalmente. Es que incluso el dolor, hay algún umbral del dolor. Hay gente que tiene un umbral del dolor muy bajo y enseguida ya sufre mucho el dolor. Y hay otro que tiene un umbral muy alto y tal vez apenas siente una molestia. O lo soportan distinto. Acá estamos. Una pregunta, ya que estamos en el oído, Santos. La disminución de la agudeza acústica o auditiva va de a poquito disminuyendo. ¿Hay casos donde hay una supresión brusca, donde no escuchas nada? Sí, tenés absolutamente todas. Porque es muy subjetivo. Uno puede decir, estoy escuchando menos porque, bueno, prendo la televisión y pongo más volumen, o la radio, o lo que sea. Pero ¿sabés una cosa, Mauricio? En general, el que pierde audición lentamente ni se da cuenta. Ni se da cuenta. A mí me encanta que vean, que vengan en pareja al consultorio. Yo con el paciente muchas veces le digo, usted quédese tranquilo, no me diga nada. Le digo a la mujer, claro. ¿Es sordo? Y dice, le hablo de atrás y no. Cada vez escucha menos. Cada vez se escucha menos. Y el paciente dice, pero si yo escucho bien, lo que pasa es que todo el mundo habla mal. ¿Viste? Le echan la culpa al otro.
Y eso Y se eso- puede objetivar a través de una pero se puede- audiometría. Totalmente. Hoy es imposible no saber exactamente cuál es la audiometría, cuál es la agudeza de un paciente. Hoy los estudios son extraordinarios. Con los años se pierde audición. Vamos perdiendo, Ah. después de los 30 años, vamos perdiendo 10 decibeles por década. Bueno, todavía no llegué a los 30, pero cuando... Y más si de pronto somos veteranos y alguno usó de chico etambutol, aminoglucósidos, ¿no? O sea, Totalmente. Con antibióticos. antibióticos Claro. que en esa época lo que provocaban justamente Sí, era sí, una disminución de totalmente, de la guisa totalmente. Has traído un tema ¿Hay fantástico. ahora hay medicamentos actuales que pueden provocar sordera o problemas auditivos? Lo que ocurre es O sea, bastante... porque cuando éramos chicos pasaba eso. Ahora- Sí. Te digo, también es bastante subjetivo esto, porque yo he tenido pacientes con disminución de la audición hasta por aspirina. Y vos decís, la aspirina puede... Cuando el paciente te dice, Pero es yo diario. no tomé nunca... Pero Ah. esto no es que sea algo común. Por eso que yo Bien, siempre bien. digo, tenés que tomar el medicamento que vos necesitás, no el que vos creés que necesitas, que es distinto. ¿Por qué? Porque la mayoría la mayoría de los medicamentos tienen efectos colaterales que te pueden llevar a cualquier enfermedad. Respecto de lo que vos decís, es posible perder la audición. Fíjate vos, yo he llegado a la conclusión de que los líos que uno hace durante la época de la juventud, de viejo te los cobra todo. Te los cobra absolutamente todo. He tenido pacientes con hipoacusia unilateral que venían con audiometrías normales y que de repente aparece la hipoacusia en un oído que se fue instalando. Vos le pedís todos los estudios adecuados para descartar que no sea un neurinoma, que no sea una patología donde vos tenés que ir a operarlo al paciente. Y después de eso no encontrás absolutamente nada. Pero muchas veces ya esto me ha llevado a preguntar, porque yo pregunto porque a mí me enseñaron más mis pacientes que los libros. Vos no tuviste nunca un problema en el oído, nunca... Sí, una vez, sabe doctor, que yo estaba jugando con cohetes, que y me explotaron una parva de cohetes en este oído, me dejó medio sordo, pero después recuperé. Sí, después recuperó, pero querés que te diga, hizo la hipoacusia después de un tiempo. Eso no está bien descrito en los libros, pero yo lo he visto muchas veces, Mauricio, muchas veces. Y uno dice, pero la hipoacusia puede ser en forma rápida. Sí, una sola exposición te puede dejar sordo, una sola exposición. Un golpe en la cabeza. Chicos que se golpean la cabeza y de rebote quedan sordos de un oído o de los dos. Yo he tenido pacientes, en otra época, venía un paciente que me quedó grabado en la cabeza del Álvarez, todavía yo estaba en el Álvarez, que había ido a la cancha de Boca y le habían dado una paliza terrible, le habían golpeado la cabeza. Y querés que te diga, en uno de los golpes en la cabeza lo dejó sordo de los dos oídos. En aquel tiempo no había implante. Es decir, que un solo golpe te puede dejar sordo. Bueno, no nos preocupemos por subir más la tele. Yo soy uno de los que
en casa me dice, ¿estás sordo? No, me gusta escuchar, la verdad me gusta escuchar un poco más fuerte, pero bueno, puede ser que esté perdiendo, ya pasé los ¿Me ha hecho 30. una audiometría para No, ni Doctora loco. Martínez? Audiometría, sí. No, es Por ahora. señora, doctor. No, ya está. Doctora Martínez, Estoy por perfecto. favor. No me arrugue. No, me gusta escuchar fuerte. Hagamos una pausa y con Santos seguimos. No podés negar que igual Internet y toda la tecnología lleva a que el paciente llegue habiendo consultado antes. Pero No, yo te no- llega no, y te dice, me lo decís después, porque si no me matan. Pausa, dale. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Bueno, breve, nos entregamos el último bloque. Llega la gente informada, ¿no? Digo, va a internet antes de ir, tiene una molestia, voy a ir al médico, sí, tal día tengo cita con él, pero ya busqué algo. Claro. ¿Y te lo Vienen plantean? Peor. No. Peor. No vienen informados, vienen desinformados. Pero te cuestionan, O sea, te plantean. Pero totalmente. Yo leí que puedo tener, le digo, usted leyó la cartelera, leyó todas las patologías que podía tener. Si quiere, yo se las escribo. Qué difícil. Yo, si quiere, se las escribo. ¿Qué es lo más Ahora, importante que decía Santos antes? ¿Vos te acordás? ¿Qué dijo? Lo más importante en un acto médico es arribar al diagnóstico. Llegar al diagnóstico, claro, llegar sí, al sí, diagnóstico. elaborar el diagnóstico. Entonces, ¿qué sabe el neófito que ve en internet? Pero todos lo hacemos. Bueno, pero ¿qué sabe? No, No. nada. Y lo más importante, lo más difícil, Claro. para el Lo médico más- es llegar al diagnóstico. Pero además no es que llegamos y nos callamos No. lo que miramos, vamos y lo cuestionamos. Lo- Mire que yo no, estuve... Lo peor de todo no es que me cuestione, me importa tres pitos, ¿viste? En última instancia yo sé lo que hago, pero lo terrible es que vos te podés enfermar más respecto de lo que leíste, porque vos te vas a quedar siempre con lo peor de la lista. Sí. Pueden ser 10 estupideces y vos leíste cáncer. Tengo el cáncer. Lo tenés. Entonces digo, ¿para qué te vas a angustiar estúpidamente? Estúpidamente. Esa es la idea. Es ahorrar dolor, no que venga. Mucha gente dice, doctor, tengo miedo porque yo leí que puedo tener. Claro. ¿Y para qué leíste? Te saca, ¿no? ¿Para qué leíste? Lee una revista que te guste, qué sé yo. Pero si querés estudiar medicina, entra a la facultad y empezás con
anatomía, con histología, con fisiología, con química, con física. Bueno, pero si yo tengo todo en internet hoy, voy a verlo a usted porque me duele el oído y consulté. Suponete que esa es una respuesta. Pero, a ver, no es importante lo que está escrito. Es importante lo que vos sabés de lo que está escrito. Es decir, a ver, yo muchas veces a los profesores de matemática le digo, vienen al consultorio y me hago una panzada con los profesores de matemática, ¿no? Le digo, bueno, usted es profesor de matemática, yo le voy a tomar examen de matemática, le voy a tomar teorema de Tales. Ah, doctor, me lo olvidé, hace tanto tiempo que no lo doy, qué sé yo. Le digo, ¿y sabe por qué se lo olvidó? Porque nunca le interesó para qué sirve el teorema de Tales. No sé si entendés. En el libro está. Ahora, está en el libro. Ahora te digo, que esté en el libro me interesa poco a mí. A mí me interesa. La aplicación. Totalmente. Yo digo, el teorema de Tales, yo lo saqué de ahí. Tales no sabía nada de oído. Tales no tenía ni la más remota idea de lo que era un oído, porque ni siquiera sabían lo que era un oído medio. Escribió el teorema de Tales. Vos decís, en el papel está bárbaro, ahí es el teorema. Ahora, ese teorema, yo digo, ese teorema lo cumple el oído. El oído sabe el teorema de Tales. ¿Por qué me lo acuerdo? Hace 40 años que estudié el teorema de Tales para explicar el oído. Claro. Me lo acuerdo porque yo digo, el oído, para saber el oído, tengo que saber el oído de Tales. Después le digo, decime el teorema de Pitágoras. Rápidamente me lo dice, porque ¿quién no sabe el teorema de Pitágoras? Le digo, ¿por qué lo sabés? Porque lo repetís permanentemente. Correcto. Ahora, si te digo, aplicame el teorema de Tales de Pitágoras al oído, entonces, ¿cómo lo aplico? Le digo, bueno, esa es la idea. La idea es que lo que está escrito, lo más importante no es que esté escrito, es que vos sepas qué hacer con lo que está escrito. O sea, lo que quiere decir es que los médicos interpretamos lo que está escrito y podemos arribar a un diagnóstico. Por eso se intenta banalizar el acto médico con la teleconsulta, con los productos de venta libre, para que cada uno se sirva a su antojo como un supermercado. ¿Y para qué compras eso así? ¿Y para qué lo vas a usar? Y no sé, por la duda ¿qué? Te das cuenta que, bueno, a eso quiere llegar Santos, ¿no? Que es mucho más complejo que solamente leer la letra escrita. ¿Sabés que le han sumado a programas de la tarde algún profesional? No importa ni cuál ni dónde, no voy a decirlo. Va a recomendar que ante tal cosa, tal medicamento, que lo estoy usando y me ha producido que mi colesterol esté en 100. Y yo digo, ¿qué está haciendo? ¿Un médico? ¿Con matrícula, número? Pero es un espacio pagado. Pero usted lo sabe, Raúl Martínez, que usted es periodista. Es un espacio pagado para que pueda vender ese profesional un producto de tal o cual laboratorio. Si los que ven a Santo y nunca han ido a la consulta, es así en la consulta. Se toma ese tiempo para hablar y explicarte. No nos queda demasiado. Laringitis y faringitis también son comunes en estos tiempos. Son comunes en esta época, sí. El que no tiene una laringitis en esta época... Que está en el cielo, ¿viste? Ahí no te pescas absolutamente nada. Guarda el cielo, que te quiero preguntar algo para el final. O sea que no hay que preocuparse, es común. Es común. Yo dije un término que ya me olvidé, Mauricio, ¿me ayudas? Ahí está, ¿cómo sabes que iba ahí? ¿Qué es esa pequeña pérdida de sangre, pero es casual, es de vez en cuando o se repite? Muchas veces se repite, o sea, Me sangra la nariz, doctor. Cuando tomo exámenes, le pregunto al alumno, deme 10 diagnósticos diferenciales de epistaxis. O sea, en general, la epistaxis es bastante benévola, muchas veces tenés un poco de una rinitis, se rompe algún capilar y sangrás por eso, pero lo que ocurre es que la mayoría de la gente, cuando sangra por un lugar donde no saben, esto nos pasa también a los médicos,
O sea, el que más se asusta en los sangrados, ¿sabés quiénes son? Son los médicos. Cuando las epistaxis que más difíciles para mí son las que viene el médico y me dice: tengo un tumor de Cabum, ¿por qué? Porque estudiaron Cabum, ¿viste? Y lo único que creen que le puede dar un sangrado de nariz, y es lo menos frecuente, ¿viste? Cuando vos le decís, quédate tranquilo, le haces la rinoscopía anterior, le mirás y decís, tenés la venita que te está sangrando aquí adelante, quédate tranquilo. Pero esto también nos ocurre a nosotros cuando no sabemos de qué se trata. Y se trata muy rápidamente con taponaje anterior y, si es muy profusa, taponaje posterior. Taponaje posterior. ¿No? Sí. Y cuando es posterior es más difícil, en general. Y muchas veces hay que, en los sangrados posteriores, pero son sangrados de mucha abundancia en sangre. El sangrado que viene el paciente porque se sonó la nariz no se va a desangrar nunca, pero el paciente cree que se va a desangrar. Totalmente. Bueno, nos quedan 2 minutos, tengo que cerrar. En uno decimos que el virus sincicial respiratorio, digo bien, hay como una campaña en radio, ¿está bien? Chiquitito, contéstame eso. Le prestamos atención. Está bien que se trate el tema. Está bien que se trate el tema, pero no es lo más, no es lo más importante. En este momento, yo digo, es el momento de las virales. Bien. De las virales. Y evidentemente las virales que se comportan muchas veces de una manera absolutamente distinta a lo que nosotros teníamos pensado. O sea, esto respecto de lo que vos decís, de lo que se ve en internet. Te paso un paciente que el marido de la paciente es ingeniero amigo mío. Atendés mucho ingenieros. Totalmente, me llevo mejor con los ingenieros que con los médicos. Bueno, métale, así queremos escuchar. Me dice, la paciente, me diagnosticaron un dengue a la paciente, Bueno, 2.000 y pico de blancos. La paciente se siente terriblemente mal. Sigo yo investigando, digo, bueno, vamos a ver cómo evolucionan las plaquetas, cómo evolucionan los blancos. Los blancos empiezan a subir y la paciente me dice, cada vez me siento peor, doctor. Se me ocurre agarrar el estetoscopio y ponerle... ¿Vos no tenés tos? Sí, tengo una tos, pero no puedo arrancar nada. Aculto pectoriloquia. Digo, no, esta me está haciendo una neumonía. La mando a internar. Le hacen los análisis, 6.000 blancos. Y yo la mando a internar, diagnóstico de neumonía. La doctora que lo vio me dice, doctor. No. Con 6.000 blancos. Con 6.000. Con 6.000 blancos. Y yo le digo al marido, mirá, tu mujer tiene una neumonía, me importa 3 pitos. No importa, vale. 3 pitos que diga 6.000 blancos. Es lo que me está demostrando que es la normalidad de la anormalidad. O sea, yo como médico puedo leer 6.000 blancos, puedo leer y decir, está dentro de valores normales. Si yo no le hubiera ocultado el pulmón, yo no hubiera sabido que tenía la neumonía. Yo la mediqué por neumonía, terminó después internándose.
terminó después con la Mira. tomografía de pulmón, el médico terapista, porque la paciente no andaba, me dice, ¿cómo hizo el diagnóstico si los blancos estaban bien? Sí, los blancos estaban bien, pero la paciente no. Y ahí le tenés una que decir- paciente con pectoriloquia y con blancos normales. Ahí le tenés que decir son años. Y listo. Santos, nos vamos. En solo 30 segundos, fuera de aire me decías, seguís en la búsqueda del oído. El oído es todo. Es la vida y es Dios para vos. Totalmente. ¿No? Porque, ¿por qué digo Cortito, eso? cortito. Dale. Porque a mí me llevó 50 años de mi vida entenderlo. El oído lo entendía todo. Yo digo, yo tuve que ir a la facultad el oído no fue. Sin embargo, el oído sabe el teorema de Tales, respeta absolutamente todas las leyes físicas que yo estudié como loco en la Facultad de Ingeniería, respeta todas las leyes. Yo digo, si este no fue a la facultad el que hizo al oído, ese sí que sabía. Chao, Ese sí Santo. que sabía. Gracias. No, es un Gracias gusto profundamente. Es un enorme gusto escucharte e invitarte todo el tiempo que sea necesario. Gracias. Por venir. Doctor, un placer. Cierre usted. Usted ya lo vio, el consultorio continúa atendiendo. Que pase el que sigue, por favor. Gracias. Vale la pena, ¿no? Me parece que sí. Va a repasarlo en internet, donde estemos. Siempre es un gustazo verlo a Santos. Chao, familia. La vida es una sola. Hablando de vida y pasa un poco rápido para mi gusto. La semana que viene estamos. Gracias.